días tengan ustedes, padres de familia. Muy buenos días tengan ustedes, niños. ¿Cómo están? ¿Cómo se la pasaron en este fin de semana largo? Espero se encuentren con excelente salud y con excelente ánimo para comenzar a trabajar esta última semana del ciclo escolar 2020-2021. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, martes 29 de junio del 2021. Esta semana, como les mencionaba, será la última semana del ciclo escolar, así que échenle muchísimas ganas, esfuércense al máximo para terminar de manera adecuada el ciclo escolar 2020-2021. Les diré el material que utilizaremos para la clase del día de hoy. En su primera actividad, necesitarán su libro de historia y su guía aplicados. En la segunda actividad necesitarán su libro de matemáticas 5 y en la tercera actividad necesitarán su libro de español. Por favor, reúnan su material. Recuerden que las evidencias deben de tener nombre y fecha, no se les olvide, y que las estaré recibiendo en el transcurso del día, así que no se estresen y échenle muchísimas ganas para que puedan realizar sus actividades de manera correcta. Ponte cómodo, por favor, y no te distraigas porque vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Mucha suerte. Iniciamos con tu primera actividad. En tu materia de historia, para esta actividad necesitarás tu guía aplicados y tu libro de historia. Trabajaremos con el tema conflictos internacionales. El objetivo de la clase es que tú identifiques cómo participó México en algunos conflictos internacionales y si ayudó o rechazó la ayuda a esos países, ¿sale? Antes de iniciar, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Crees tú que México participó en conflictos internacionales? ¿Participó en las guerras? Excelente, niños. Pongan atención porque vamos a comenzar. México no participó de manera activa y de manera directa en conflictos internacionales alrededor del siglo XX, pero sí ofreció ayuda y se mostró solidario ante estos conflictos internacionales con algunos países. Por ejemplo, México ofreció ayuda a los españoles cuando surgió la Guerra Civil Española. Por eso se dice que México no participó de manera activa y directa, pero sí mostró su solidaridad a estos países. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo participó México en esa Guerra Civil Española? ¿O por qué surgió esa Guerra Civil Española? Pongan atención, yo se los voy a decir. Alrededor de 1936 inició la Guerra Civil Española. En esta Guerra Civil Española, ¿quiénes participaban? Participaban los españoles, pero estos estaban divididos en dos grupos. Un grupo se hacía llamar republicanos y otro grupo se hacía llamar franquistas. ¿Qué diferencia tenía uno y otro? Que los republicanos luchaban por defender la República Española y un gobierno democrático. Y los franquistas luchaban por mantener el gobierno militar de Francisco Franco y luchaban por un gobierno autoritario. Esos eran los dos grupos que se enfrentaban en esa Guerra Civil Española. ¿Y cómo participó México en esa Guerra Civil Española? México ofreció ayuda y protección, pero a los españoles que defendían la República Española, a los que se hacían llamar republicanos. El gobierno de México, liderado por el presidente Lázaro Cárdenas, ofreció protección y ayuda a estos españoles que defendían el gobierno democrático. Ante esta ayuda que ofreció nuestro presidente Lázaro Cárdenas, alrededor de 1937 comenzaron a llegar españoles a México, comenzaron a refugiarse en nuestro país. Estos españoles huían de la guerra, así como también del gobierno franquista. ¿Por qué? Porque el gobierno franquista era un gobierno militar y autoritario. Hasta ahí vamos bien explicando cómo fue la participación de México en la Guerra Civil Española. Posteriormente, en 1939, esta Guerra Civil Española terminó y se declaró triunfante al gobierno de Francisco Franco. Por lo que, con este triunfo, más españoles llegaron a refugiarse a México, entre ellos científicos e intelectuales.
Estos científicos e intelectuales se instalaron en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Politécnico Nacional para trabajar como investigadores, debido a que eran refugiados de esa guerra civil española. Además de estos científicos y de estos intelectuales, también a México llegaron niños refugiados entre las edades de 6 y 12 años. Estos niños eran hijos de campesinos, pescadores o personas que hayan participado en la guerra y hayan fallecido, o simplemente hijos de personas que vivían en España, pero querían salvarles la vida a esos niños enviándolos fuera de su país a México. ¿Para qué? Para que estuvieran protegidos y nuestro país les diera ese apoyo. A estos niños que llegaron a refugiarse a nuestro país se les conoció como niños de Morelia. ¿Por qué se les conoció como niños de Morelia? Porque llegaron a refugiarse y a instalarse en sanatorios de la ciudad de Morelia. Ahí el gobierno los protegió y los apoyó para que salieran adelante después de haber vivido esa guerra civil española. Estos niños de Morelia, ya instalados en esa ciudad, enseñaron a los niños mexicanos algunos juegos, algunas canciones que estos entonaban en la guerra, así como también costumbres, creencias e ideas que actualmente se mantienen en nuestro país y se consideran una cultura nacional. ¿Por qué? Porque nuestro país las adoptó como propias costumbres, como propias creencias. Esa fue la participación que tuvo México en el gobierno de Lázaro Cárdenas cuando surgió la Guerra Civil Española. Ofreció apoyo a estos españoles republicanos para que se vinieran a refugiar a México y tuvieran ese apoyo de nuestro país. Queda claro entonces cómo México participó de manera solidaria con estos españoles republicanos en la Guerra Civil Española. Excelente, ahora nos vamos a la actividad. Pongan atención, por favor. Te ubicarás en tu guía aplicados, página 282. Para esto puedes apoyarte en tu libro de historia, páginas 148 y 149. Ahí en el punto número 1 puedes observar una tabla. Solamente vas a contestar los apartados de la Guerra Civil Española. La que dice Movimiento Estudiantil Mexicano todavía no lo vas a llenar. Solamente vas a llenar lo del apartado que dice Guerra Civil Española. Ahí tienes que contestar estas preguntas. ¿Cuándo ocurrió la Guerra Española? ¿Dónde sucedió la Guerra Española? ¿Quiénes participaron en la Guerra Española? ¿Cómo reaccionó o qué hizo el gobierno mexicano? ¿Y cuáles fueron las consecuencias para México debido a ese apoyo que ofreció a los españoles? ¿Sale? Son esas preguntitas las que vas a contestar en la tabla, porque solamente vas a contestar lo de la Guerra Civil Española. ¿Queda clara hasta ahí la actividad? Tómate todo el tiempo que tú requieras para finalizarla. Y cuando la termines, pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños. Vamos por su actividad número 2. En su materia de matemáticas, para esta ocasión, ustedes necesitarán su libro de matemáticas 5, ¿sale? Trabajaremos de nuevo el tema números romanos. Hay que concentrarnos, por favor, porque el objetivo de la clase es que ustedes identifiquen las equivalencias de estos números romanos e identifiquen dónde los podemos utilizar. Antes de iniciar con la clase, quisiera preguntarte, ¿has utilizado los números romanos? ¿Identifica las equivalencias con el sistema de numeración decimal? Excelente, ponte cómodo porque vamos a iniciar con el recordatorio de este tema. Les había comentado en clases anteriores que los números romanos fueron creados en Roma y fueron utilizados en un inicio por el Imperio Romano. Esta numeración romana, a diferencia del sistema de numeración decimal que nosotros utilizamos, está compuesto por letras mayúsculas y cada una de estas letras mayúsculas tienen su valor. A partir de estos valores de estas letras mayúsculas,
nosotros vamos a poder construir otros números romanos. Les muestro las letras en mayúscula y sus equivalencias. Tenemos la I mayúscula, que significa 1, la V, que significa 5, la X, que significa 10, la L, que significa 50, la C, que significa 100, la D de dedo, que significa 500, y la M 1000. Con estas equivalencias de estas letras mayúsculas, si se fijan, nosotros podemos crear otros números romanos. Este tiene muchísima diferencia del sistema de numeración decimal que nosotros utilizamos, porque nosotros no utilizamos letras en mayúscula, utilizamos números. Pero esta numeración romana tiene 4 reglas que lo diferencian de nuestro sistema de numeración decimal. Pongan atención, por favor, porque se las voy a explicar. La primera regla dice que todo valor que aparezca en tu lado derecho que sea menor o igual se va a sumar. Por ejemplo, si yo tengo X, si yo tengo V y si yo tengo una Y, vamos a empezar a sumar desde la izquierda a la derecha, pero todo se va a sumar. Si yo tengo la X, ¿a cuánto equivale? A 10. Más V, que es 5, y más 1. Quiere decir que este número es igual a 16 en el sistema de numeración decimal. ¿Por qué? Porque 10 más 5 más 1 son 16. En esto consiste la primera regla. Ahora nos vamos a la segunda regla, la cual nos dice que todo lo que aparece de tu lado izquierdo que sea menor se va a restar. Por ejemplo, si yo tengo este numerito, la V significa 5. Pero como la regla dice que todo lo que aparezca en tu lado izquierdo que sea menor se va a restar, a este le vamos a restar 1 y da 4. Quiere decir que IV es igual a 4. Por eso la equivalencia de este número romano. Ahora nos vamos con la tercera regla, la cual dice que las letras no se pueden repetir más de 3 ocasiones. Máximo las podemos utilizar 3 veces al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo quiero hacer el 40 no puedo realizarlo así porque la X no se puede repetir más de 3 veces. Por eso el 40 se ejemplifica así en el número romano. Y finalmente la cuarta regla nos dice que todo número romano se debe empezar a leer de izquierda a derecha. Por ejemplo, si yo tengo este número, voy a empezar a leerlo de izquierda a derecha. La M significa 1000 y la D significa 500. Quiere decir que yo aquí tengo 1500. Entonces, MD significa 1500 en el sistema de numeración decimal. Con estas 4 reglas, tú vas a poder identificar las equivalencias de los números romanos. A continuación te voy a mostrar ejemplos de cómo calcular las equivalencias de los números romanos al sistema de numeración decimal y viceversa, del sistema de numeración decimal a construir números romanos. Pon atención, por favor. Primero te mostraré cómo calcular la equivalencia de estos números romanos al sistema de numeración decimal. Para esto, nosotros vamos a necesitar las equivalencias que te mencioné al principio. Si tú gustas, las puedes tener en tu cuaderno, porque yo sé que aprendértelas de memoria a lo mejor se les complica a algunos, por eso pueden tenerlas escritas en su libreta. Vamos a iniciar. Recuerden que para esto tienen que tener bien aprendidas las reglas. Todo número romano, recuerden que se empieza a leer desde el lado izquierdo. Cuando nosotros queramos calcular la equivalencia de un número romano al sistema de numeración decimal, lo primero que debemos hacer es observar las letras que nos proporcionan. La primera dice que es la C. ¿A cuánto equivale la C? Al número 100. Más, ¿por qué más? Porque todo lo que aparece del lado derecho que sea igual o menor se va a sumar. Y finalmente tenemos X y X. Este numerito, ¿cuál nos forma? X significa 10 y la IX significa 9. Entonces quiere decir que tenemos el número 19. Entonces, en total, este numerito que yo les presento ahí significa el 119. CX y X es igual a 119 en numeración decimal. Vamos por el segundo ejemplo. Lo primero es ubicar la letra que nos proporcionan de tu lado izquierdo, que es la XL, ¿sale? Entonces, XL, ¿a
qué número se está refiriendo? Al 40, porque a 50 le estamos restando 10. Más, y este numerito que es la V, ¿qué número es? 5. Entonces, quiere decir que XLV es igual a 45. Vamos con el último ejemplo. Dice que tenemos MCCXVI. Ahora vamos a empezar del lado izquierdo con la M. La M equivale a 1000. Nos vamos con las siguientes. Son 2C. Si una C es 100, 2C son 200. Más XVI. Este numerito nos da 16 porque X es 10, V es 5 y la I es 1. Quiere decir que nos da 16. Entonces, MCCXVI es igual a 1216. Si ustedes se fijan, tenemos que ir siguiendo las reglas, así como también comenzar a identificar a cuánto equivale cada una de las letras desde tu lado izquierdo. Así vas a poder tú calcular la equivalencia que tiene un número romano en el sistema de numeración decimal. Ahora te mostraré cómo calcular un número del sistema de numeración decimal y convertirlo a número romano. Aquí lo primero que tenemos que realizar es ubicar las unidades, decenas, centenas y unidades de millar en cada uno de los números, ¿sale? Vamos a iniciar. Una vez que tengamos ubicadas las unidades, decenas, centenas y unidades de millar, vamos a comenzar a calcular las equivalencias de estos números en el sistema decimal y convertirlos a números romanos, ¿sale? Empezamos del lado izquierdo, eso apréndanselo muy bien. Dice que tenemos 7 centenas, por lo tanto tenemos el número 700. Nos vamos a las equivalencias y vemos que 700 se arma así, porque D es 500 y C y C son 100 y 100, 200. Ya tenemos el 700. Ahora vamos a las decenas. Dice que tenemos 8 decenas, por lo tanto tenemos el número 80. Nos vamos a las equivalencias y vemos que 80 se ejemplifica así porque L es 50, X 10, 10 y 10 son 80. Después nos vamos a las unidades. Dice que tenemos 5 unidades y 5 equivale a una V. Así se arma el número 785. Nos vamos con el segundo ejemplo. Primero vamos a ubicar las unidades, decenas y centenas. Posteriormente vamos a calcular las equivalencias. Dice que tenemos 5 centenas, por lo tanto tenemos al número 500, que se ejemplifica con una D de dedo. Después vámonos a las decenas y dice que tenemos 9 decenas, por lo tanto tenemos el número 90. Y vemos que es XC, porque 100 es C, pero a ese 100 le estamos restando 10. Y finalmente tenemos 3 unidades. 3 unidades, ¿cómo se ejemplifica? 3i, porque cada i vale 1. Así se ejemplifica el número 593 en números romanos. Ahora nos vamos con el último número. Lo primero es ubicar las unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Lo segundo es ir observando las equivalencias y anotando las letras. Dice que tenemos 2 unidades de millar, por lo tanto es el número 2000. Si 1000 se abrevia con la M, entonces 2000 son 2M. Después nos vamos a la centena. Las centenas son 5, quiere decir que tenemos al número 500. Colocamos la D de dedo porque 500 se abrevia así. Ahora nos vamos a las decenas. Dice que tenemos 8 decenas, por lo tanto tenemos el número 80, que se ejemplifica con LXXX porque L es 50, XXX son 10 cada una. Y finalmente dice que tenemos 4 unidades. El 4 se coloca una I y una V. ¿Por qué? Porque a 5 le estamos restando 1, entonces es el número 4. Así se ejemplifica el 2584 con estos simples pasos. ¿Sale, niños? ¿Queda claro hasta ahí entonces cómo podemos calcular las equivalencias de los números romanos en el sistema de numeración decimal y viceversa? Se fijan que la numeración romana y el sistema de numeración decimal es muy distinto, ya que en el sistema de numeración decimal utilizamos unidades, decenas y centenas y números posicionales, y en el sistema de numeración romana se utilizan letras mayúsculas.
Por eso, niños, hay que tener bien en cuenta las equivalencias de estos números romanos y las reglas que tenemos que seguir para construir números romanos. Ustedes se preguntarán dónde puedo utilizar estos números romanos. Recuerden que yo les mencioné que los podemos utilizar cuando damos la hora en un reloj, porque algunos relojes tienen números romanos, o en los libros de historia cuando mencionan los siglos, o incluso en otros libros donde se necesitan estos números romanos para comprender la lectura. ¿Queda claro hasta ahí el tema entonces de la numeración romana? Excelente, nos vamos a la actividad, pongan mucha atención por favor. Se ubicarán en su libro de Matemáticas 5 en la página 130 y 131. En el punto número 1 tienes que completar la tabla construyendo números romanos o construyendo también números del sistema decimal, así como te lo expliqué en el video, ¿sale? Las dos preguntas que vienen al final de ese punto número 1 no las van a realizar porque aún no vemos la numeración egipcia. Cuando ustedes completen esa tabla, se van a pasar al punto número 2 de su página 131. Ahí tienen que colocar las horas que marcan cada uno de esos relojes. Y finalmente van a contestar el apartado de lo que aprenden. Van a contestar la primera pregunta que dice así. Escribe cuáles son los símbolos que se utilizan en la numeración romana. Recuerda cómo te lo expliqué en el video. La segunda pregunta dice, escribe 3 características de la numeración romana. Tienen que colocar ahí 3 reglas o 3 características. Y en el último dice así, describe 5 situaciones en las que actualmente se utilizan los números romanos. Ahí pueden colocar ustedes una situación donde ustedes puedan utilizar la numeración romana. ¿Queda clara hasta ahí esta segunda actividad? Excelente, niños, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para terminarla. Y una vez finalizada pasaremos a la actividad número 3. Excelente, niños, vamos por su última actividad en su materia de español. En esta ocasión trabajaremos con su libro de español con el tema repaso del bloque 5 de esta materia. El objetivo de la clase es que tú recuerdes los temas que trabajamos en este bloque y los podamos repasar de nuevo. Antes de iniciar la clase quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Recuerdas qué son la descripción de personas? ¿Qué elementos podemos utilizar? ¿Para qué nos sirve un tríptico? ¿Qué elementos debe llevar un tríptico? Excelente, pongan atención porque vamos a iniciar con el repaso del bloque 5. Primero empezaremos con el tema descripción de personas. Recordemos que la descripción de personas es cuando nosotros expresamos o decimos características físicas o características de la personalidad. Recordemos que físicas significan del cuerpo, por ejemplo, si es alta, si es morena, si es rubia, si tiene ojos de color café, ojos de color azul, etc. Y también podemos expresar características de personalidad. Las de personalidad son, por ejemplo, de carácter. Si es paciente, si es consciente, responsable, puntual, etc. Para realizar una descripción de personas, tenemos que identificar cuáles son las características de esa persona que nosotros queremos describir. Pero para realizar una descripción se pueden utilizar algunos elementos. Primero tenemos los adjetivos. Los adjetivos nos van a decir cómo es la persona. Por ejemplo, si es responsable, irresponsable, si es alta, si es bajita, si es delgada, si es introvertido, extrovertido, si tiene el pelo de color café, el pelo color rubio, piel morena, piel blanca, etc. Esos son los adjetivos. Nos van a decir cómo es la persona, tanto de manera física como psicológica. También nosotros, para poder realizar una descripción de personas, podemos utilizar adverbios. ¿Qué son los adverbios? Los adverbios son las palabritas que van a complementar al verbo, al adjetivo y al mismo adverbio. Ejemplos de adverbios podemos tener de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad y de duda. Por ejemplo, los de tiempo pueden ser primero, posteriormente, después, luego, etc. Los de lugar pueden ser aquí, ahora, allá, cerca, lejos. Los de duda pueden ser quizás, a lo mejor, entre otros. Los de cantidad pueden ser mucho, poco, nada, todo. Y los de modo pueden ser mejor,
bien, mal, etc. Estos adverbios son los que podemos utilizar para describir a personas. Otro recurso que podemos utilizar aquí son los verbos. Los verbos nos van a decir qué hace la persona, si estudia, si corre, si brinca, si salta, si recorta, qué es lo que está haciendo esa persona de la cual queremos hablar en nuestra descripción. Y finalmente podemos utilizar frases preposicionales. Estas nos van a decir de dónde viene la persona, dónde vive, dónde se encuentra, etc. Y está compuesta por una preposición y un sustantivo. La frase preposicional puede comenzar con de, entre, en, del, etc. Ejemplos de preposición puede ser de plata, de oro, del mundo, del país, etc. ¿Sale? Entonces, niños, la descripción de personas es cuando nosotros hablamos de las características físicas y psicológicas de alguien, cuando detallamos lo que hace, lo que estudió, dónde vivió, dónde se encuentra, qué hizo de su vida, etc. ¿Queda claro hasta ahí cómo podemos realizar la descripción de personas y qué elementos podemos utilizar? Excelente. Ahora nos pasaremos al otro tema, que es el tríptico. Recordemos que el tríptico es un folleto que nos va a proporcionar a nosotros información sobre algún tema, alguna idea, alguna campaña, algún servicio, algún producto, etc. Pero es muy importante que la información que aparezca en el tríptico se pueda fundamentar y sea confiable. Por eso podemos nosotros investigar esta información de distintas fuentes de información, por ejemplo, libros, sitios de internet, opinión de expertos, revistas, periódicos, etc., pero que sean confiables. Recordemos que el tríptico va a estar doblado en 3 partes, lo que va a ocasionar que se estructure en 6 secciones, ¿sale? Y este tríptico va a estar compuesto por 2 caras, la cara exterior y la cara interior. En la cara interior tenemos la portada, la solapa y la contraportada. La portada es donde aparecerá el título y una imagen referente a ese título, a ese tema que queremos expresar en el tríptico. En la solapa aparecerá la información final de ese tema del cual estamos hablando en el tríptico. Y la contraportada tendrá todos los datos de las personas que hicieron ese tríptico, ya sea nombre, correo electrónico, dirección, teléfono, etc. Y esta va a aparecer en el puro medio de la cara exterior. Y en la cara interior de ese tríptico va a estar estructurada toda la información que queremos mostrar al lector. Ahí tenemos que escribir todo el contenido de este tema que queremos desarrollar. Es muy importante también que la información que aparece en el tríptico esté resumida. ¿Para qué? Para dejar espacio y poder colocar tablas, imágenes, dibujos, esquemas, gráficas, etcétera, y que estos complementen a esa información que aparece en el tríptico para que este sea más llamativo. Recuerden que la función principal del tríptico es proporcionar información a las personas, pero información confiable sobre un tema, sobre una enfermedad, sobre algún problema que esté ocurriendo en la sociedad, etcétera. Estos trípticos nosotros los podemos encontrar en la calle, en las escuelas, centros de salud, hospitales, centros comerciales, etcétera, porque sirven para informar sobre cualquier acontecimiento. Entonces, niños, ¿queda claro hasta ahí la función que tiene el tríptico y cómo lo podemos realizar? Excelente, ese fue el repaso de los 2 temas que trabajamos en este bloque, el cual fue la descripción de personas y el tríptico. Espero con esta explicación ustedes puedan realizar la siguiente actividad. Pongan atención, por favor. Te ubicarás en tu libro de español, página 170. Es momento de que revisen lo que has aprendido en el bloque. Vas a leer cada una de las preguntas y vas a subrayar la respuesta correcta. La primera dice: son auxiliares para la elaboración de descripciones, excepto ¿cuál de esos no es un recurso que podemos utilizar para la descripción de personas? La número 2 dice: de los siguientes pares de palabras, selecciona el que incluya un adjetivo y un adverbio. Van a leer todas las opciones y van a subrayar la que contenga un adjetivo y un adverbio. Nos vamos a la pregunta número 3, la cual dice así: ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la función comunicativa de un tríptico? Van a subrayar
subrayar la opción que les diga cuál es la función principal del tríptico. Y finalmente nos vamos a la pregunta número 4, la cual dice así. Es una característica de las tablas de datos. Recuerdan que nosotros también trabajamos las tablas de datos en un tríptico, ¿verdad? ¿Cuál es su función principal? Y la van a subrayar ahí, ¿sale? ¿Queda clara hasta ahí su actividad? Excelente, niños, han llegado al final de su clase. Muchas gracias por haber observado y escuchado todo el video. Espero estas explicaciones te sirvan para que puedas realizar tus actividades. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra. Te espero en la clase de mañana. Cuídate mucho, ¿sale? Nos vemos pronto. Bye.